todos por venir. Por supuesto, muchas gracias a todos, a los integrantes del Observatorio de Comercio Internacional de la Universidad de Luján y a los estudiantes y graduados, ¿no?, que también vinieron a acompañarnos y a visitar nuestra casa de estudios. La mayoría no me conocen, yo doy clases con Eugenio los jueves y con Javier también, así que no compartimos el espacio, así que un gusto conocerlos. Voy a usar un poco el listado porque tenemos que presentar a la gente que es muy importante. Nos van a hablar de convergencias y divergencias en la estructura de comercio internacional. Vamos a escuchar al licenciado Gustavo Gabriel Alves, que es director del Observatorio de Comercio Internacional y profesor ordinario e investigador de la Universidad de Luján. Al profesor Alan Rebotaro, que también es miembro del Observatorio de Comercio Internacional, secretario de redacción del boletín del Observatorio y también profesor e investigador de la Universidad de Luján. El licenciado Guillermo de Menangini, que forma parte de la comisión directiva del Observatorio, es profesor ordinario de la Universidad de Luján, es director del CATEC, que es el Centro de Asistencia Técnica, también de la Universidad de Luján. Muchas gracias por venir, pido un fuerte aplauso para los expositores, esperemos que disfruten la disertación. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a las autoridades de la facultad, sobre todo al licenciado Javier Vicuña, por esta invitación. Realmente para nosotros es un honor poder estar aquí esta tarde compartiendo con ustedes un proyecto que venimos desarrollando en la Universidad Nacional de Luján. Justo ahora en octubre va a cumplir un año formal que está funcionando, pero que reúne una serie de actividades, como habíamos conversado previo a llegar aquí, un montón de actividades que se venían realizando de manera aislada en la universidad y que ahora están concentradas, ¿sí? Lo que vamos a aprovechar a presentarles este Observatorio de Comercio Internacional. Es el primer observatorio de carácter académico en el país en comercio internacional. Lo que van a poder encontrar algo más parecido es un observatorio en economía internacional con el cual trabajamos, que está en la Universidad Nacional de Rosario, pero después lo que pueden llegar a encontrar son observatorios o unidades de análisis privadas o eventualmente de alguna consultora, pero no dentro de una universidad pública nacional. O sea que en este sentido creemos que somos los pioneros en el área académica en tener un observatorio de estas características. El OSI, como nosotros lo llamamos, forma parte de una tendencia de observatorios que se crearon en Luján. El primero es el OBUN, el Observatorio Universitario que estudia en la universidad. Le siguió el OSI y después hay dos observatorios más, que es el geohistórico y el socioeconómico, que funcionan en el Centro Regional San Miguel. Nosotros, por una cuestión meramente operativa, este funciona en el Centro Regional Campana, justamente porque Campana lo tomamos como un nodo principal del corredor norte productivo, una conjunción de medios de comunicación carretero, ferroviario, marítimo y aduana, que hacen obviamente necesaria la presencia de una unidad académica de estas características. Me ha tocado dirigirlo, me están acompañando de la comisión directiva Guillermo de Limagin, que también es el director del Centro de Asistencia Técnica. Todo lo que tenga que ver con vinculación y extensión de la universidad pasa por él, así que en eso nos pone también al servicio de aquellos que requieran análisis de perfiles comerciales y cuestiones operativas del comercio internacional. Yo lo que voy a intentar resumir, porque quiero que ellos charlen lo que se ha venido trabajando en datos técnicos, yo simplemente me voy a limitar a los avances académicos que hemos tenido en este corto año. Bueno, esos son los datos institucionales nuestros, nuestra página que ya tiene ISSN, y ese es nuestro mail, si se quieren contactar. En la página web van a encontrar bastante información. Hemos logrado tener un repositorio virtual con links a organismos tanto nacionales como internacionales relacionados con el comercio. Vamos cargando noticias y es también la página nuestra de presentación donde los va a derivar a otras dos poderosas herramientas que hemos puesto en marcha. La primera herramienta es el BOSI, que es el Boletín del Observatorio de Comercio Internacional, que donde estamos juntando los trabajos académicos, tanto de adentro de la universidad como de aquellos de otros ámbitos que se dedican al estudio del comercio internacional. Tiene su propia página web y también tiene su registro de ISSN. Es el segundo número que ya sacamos, tendrá 15 días. Aquí Alan Rebotaro, que me acompaña, es el secretario de redacción. Estamos sacando un tercer número ahora en octubre y 2 números más porque, gracias a Dios, tenemos muchos números para publicar, no solo de docentes de la carrera de Comercio Internacional, sino que, como ustedes van a ver cuando puedan ingresar al link, profesores de geografía, profesores de historia, administradores, contadores que tienen vinculación de alguna manera con el comercio y que están hablando de estrategias de inserción, costos operativos,
lo que tenga que ver con la cadena de comercialización y se están participando de alguna manera en este boletín y nos ha obligado a sacar 2 números más. Nosotros nos habíamos propuesto humildemente 2 números porque es el primer año del boletín, pero vamos a terminar con 5 números, 2 números especiales entre octubre, noviembre y diciembre. La segunda gran herramienta que tenemos acá, y también somos uno de los pioneros en hacerlo, es la creación de un centro único de datos. Si cualquiera de ustedes forma parte de un proceso de decisión, saben que es fundamental contar con información. Nosotros lo que hacemos en el Centro Único de Datos es sistematizar las diferentes estadísticas que hay, tanto a nivel mundial como a nivel regional y sobre todo a nivel nacional, relacionadas al comercio internacional. Muchas de estas estadísticas ustedes las van a encontrar en los organismos internacionales, las pueden encontrar incluso en el INDEC, pero nosotros las tomamos, las sistematizamos, las ordenamos y es nuestra materia prima para hacer los informes de perfiles comerciales. Si no podemos hacer esto, es muy imposible poder sostener la herramienta anterior que es el BOSE, que es nuestro boletín. Entonces, hemos logrado, insisto, somos los primeros en juntar y sistematizar estos datos. Hay muchos datos que están en OMC, que los ponen temporalmente y año a año los van cambiando. Por ejemplo, los perfiles comerciales. Ahora van a publicar 2016, estará un tiempo, sale y aparecerá el 2017 y así. Nosotros hemos descargado, tenemos series estadísticas desde el 48 a la fecha, donde creamos nuestras propias regiones y analizamos el comercio del país con esas regiones y de otras regiones entre sí. Insisto, datos que pueden estar a disposición, que cualquiera los puede llegar a bajar. El tema es cómo se procesa y cómo se lee esa información. Bueno, de esto se ocupa nuestro Centro Único de Datos. Hemos inaugurado ya el 22 de mayo nuestro programa radio. Todos los lunes a las 11 salimos por la FM de la universidad, la 88.9, que la pueden escuchar también en la página web de la UNLU, www.unlu.edu.ar, todos los lunes de manera estoica. Quien les habla, alguien de la comisión que aquí me acompañan, tenemos nuestro programa radio, especialistas de diferentes áreas de lo que hace esta cadena de comercialización internacional se acercan para hablar. Nosotros ahora estamos en la previa a lo que llamamos la Jornosi. Acá los estudiantes que nos acompañan les repartieron un pequeño tríptico. Ese es el calendario resumido, el cronograma de acción de lo que es la primera jornada del Observatorio de Comercio Internacional. Se va a llevar a cabo en el Centro Regional Campana, del lunes 25 al sábado 30 de septiembre inclusive, con 6 mesas temáticas muy interesantes. Si alguien después tiene dudas, si nos quiere consultar, con gusto lo podemos charlar. Ahí vamos a estar cerrando un convenio con algunas instituciones muy interesantes e importantes para lo que es el comercio. Están todos obviamente invitados a participar. Sí, me gustaría contar con gente de aquí. Así que lo que hemos empezado a hacer en la radio desde el lunes pasado y estaremos así hasta el 25, van los representantes de cada mesa que ustedes los tienen ahí, van comentando en el aire, en vivo, en directo, qué es lo que se está haciendo. Desde la geografía del comercio, desde la economía, del derecho, el marketing, etcétera, han ido hablando los diferentes coordinadores. Así que si nos quieren escuchar, salimos en vivo. Por lo general dura de media hora a 40 minutos. Salimos todos los lunes en vivo. Hace 3 lunes atrás estuvimos discutiendo incluso que nos había preguntado un oyente, ¿invierto en comercio o compro LEVAC? Y estuvimos charlando sobre los rendimientos en LEVAC. Nos acompañó Joaquín Belgrano, que es otro de los miembros de la comisión, que se especializa en mercado de capitales. O sea, temas extremadamente variados, no solo del comercio, sino que también de finanzas internacionales. Para ir redondeando, nosotros en este momento estamos, se lo comentaba el licenciado Javier Vicuña, estamos cerrando 3 acuerdos de cooperación con 3 organismos que creemos que son muy importantes para seguir fortaleciendo este observatorio. El primero es el Núcleo de Ciudades Portuarias Regionales, que es un nodo del Instituto de Historia que funciona en la Universidad Católica en el nodo Rosario del CONICET. Yo soy miembro del nodo y he firmado con el doctor Miguel Ángel de Marco una carta de intención para poder participar en forma conjunta y estudiar lo que son las ciudades portuarias regionales. En nuestro caso, una de las líneas del observatorio es estudiar la inserción de los polos productivos Campana y Zárate y su relación con el puerto. Así que a esto le sumamos San Nicolás, le estamos sumando Mar del Plata y Bahía Blanca, que es el resto de los miembros del núcleo, y los principales puertos de Santa Fe. O sea, estamos trabajando en red. Ayer parte del equipo viajó a Rosario, al ALNAPRO, que es el ente administrador del Puerto Rosario, que fue la 5ª Jornada Internacional de Puertos que se llevó en Rosario, y estamos presentando ahora en Capital Federal el 12 de octubre
un plan estratégico para crear una Administración Nacional de Puertos que estamos impulsando desde el núcleo, y todo lo que es la parte de soporte técnico de comercio exterior lo vamos a brindar desde el observatorio. Así que quería compartirles con ustedes esto que se anunció ayer en Rosario. Hoy lo vuelvo a anunciar acá, lo estaba esperando para la jornada, pero ya que tuvieron la gentileza de invitarnos, quería comentarles, estamos trabajando en ese proyecto. Un segundo proyecto tiene que ver con un acuerdo que vamos a estar cerrando el viernes 29 de septiembre en la Jornosi, que es un convenio de cooperación con el Corredor Norte Productivo, un corredor que se fundó hace 2 años, ya pasó una gran etapa de consolidación, de ser 5 parques industriales, hoy son 7, y están por anexar 2 parques industriales más, y la intención de ellos es que podamos ser también el soporte técnico en materia de comercio exterior. Ya nos propusimos en la carta de intención para el 2018 terminar una publicación para explicar la necesidad del desarrollo productivo y del desarrollo de infraestructura en toda la parte norte de la provincia de Buenos Aires. Más o menos arranca, para ubicarlos, no traje un mapita, pero para mostrarles, esto arranca desde Tigre hasta Campana y digamos de este lado viene hasta lo que es Pilar. Son de 7 a 9 parques industriales y bueno, vamos a contar con el coordinador del corredor y con algunos presidentes de las uniones industriales. El último es ahora en octubre, vamos a participar de la Ferinoa. La Ferinoa es la Feria del Norte, donde nos convocó la Cámara de Comercio Exterior de Salta, así que estaremos yendo allá. Vamos a brindar todo el soporte técnico a lo que es la exportación de productos regionales. Ese día, el viernes 13 de octubre, a la tarde, a las 15 horas, vamos a hacer la presentación del observatorio de algunas herramientas de inserción internacional y vamos a contar con la presencia de los principales gerentes de todas las cámaras de comercio exterior del país. Para nosotros es el lanzamiento cumbre de este observatorio, sobre todo por las puertas que nos habilita para trabajar técnicamente con las cámaras de comercio de todas las provincias del país. Seguramente esto se va a reforzar el día sábado. El sábado seguimos con una segunda jornada donde vamos a trabajar la internacionalización de las pymes y parte de eso tiene que ver con algunos datos que le van a mostrar a los colegas de este título que le hemos puesto a la ponencia de hoy, de las divergencias y de las convergencias del comercio. Así que por mi parte era esto, presentarles lo que estábamos trabajando desde lo académico y los dejo ahora acá con mis colegas que les van a sí hacer un desplazamiento mejor de lo que hemos hecho. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Javier, la organización del evento, por recibirnos en esta casa de estudios. Mi nombre es Alan Rebotaro, soy profesor en Geografía y miembro del Observatorio de Comercio Internacional y a su vez integrante del Grupo de Estudios de Geografía Económica y Comercio Internacional que se desarrolla en el Departamento de Ciencias Sociales de la UNLU. El enfoque que vamos a ver ahora es un enfoque que viene de la geografía del comercio internacional, puede ser un enfoque relativamente original, pero es el enfoque y el aporte que nosotros realizamos desde la geografía. Como bien dijo Gustavo, hemos desarrollado un centro único de datos de comercio internacional, valiéndonos de estadísticas que presentan diferentes organismos, en este caso la OMC, porque consideramos que son organismos confiables y organismos que tienen una importancia a nivel mundial, bueno, muy significativa. Este cuadro es un producto del Centro Único de Datos. Esto es lo que hacemos. Sobre esto tratamos de elaborar algunas interpretaciones. Cuando hablamos de la geografía del comercio internacional, o propiamente dicho del comercio internacional, nosotros no nos dejamos llevar por discursos, sino por datos. Cuando investigamos en una universidad, debemos valernos de datos, no de discursos. Porque cuando nos encontramos con los datos nos ponen en una realidad que no coinciden con los discursos imperantes. Esta tabla estadística muestra las exportaciones mundiales de mercancías por regiones. En términos porcentuales, desde 1948 hasta la actualidad. ¿Qué regiones?
todas, América del Norte, América del Sur y Central, Europa, la Comunidad de Estados Independientes, África, Medio Oriente y Asia, donde está contenida Oceanía. Como vemos en la tabla, han pasado muchas décadas y las cosas han cambiado. 1948 es un año importante porque comienza una nueva configuración en el sistema mundial que está marcado por el fin de la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial trastocó el sistema mundial imperante hasta la época. Ya Gran Bretaña no dominaba el centro de la economía mundial, sino que ahora lo hacía Estados Unidos, el gran ganador de la guerra. Luego de la Segunda Guerra Mundial vinieron algunas décadas que se reconocen como importantes para el sistema capitalista y que han demostrado un desarrollo y un crecimiento significativo, los llamados años gloriosos, que van hasta la crisis de 1970. Uno puede ver esto en los datos. En esas décadas hay dos fenómenos que se producen que son muy importantes y que son conocidos como dos milagros económicos. Uno es el alemán y el otro es el japonés. Si tenemos en cuenta la destrucción que ocasionó la Segunda Guerra Mundial, bueno, no entenderíamos por qué estos dos países cobran interés dentro del comercio mundial. Entonces miremos lo siguiente. En 1948, América del Norte exportaba el 28% del total de las mercancías del mundo. América del Sur y Central, el 11.3%. Hay una diferencia sustancial, el doble. Si vamos hasta el año 2015, América del Norte bajó ese porcentaje y nuestra región también. Estos son procesos que hay que entender a lo largo de todas las décadas que han pasado. Europa más o menos se mantiene entre un 35% y un 37% de las exportaciones mundiales. África cae del 7.3% al 2.4%. Medio Oriente eleva las exportaciones por ser una región importante en términos de recursos y en términos del petróleo. Pero este es el hecho más importante y que debemos considerar, el crecimiento de Asia. Asia ha tenido un crecimiento económico fenomenal, histórico. Pasa del 14% al 34% de las exportaciones mundiales de mercancías. Uno podría decir que son las dos tendencias de la época. Se han producido, por un lado, un proceso de desindustrialización en Occidente y un proceso de industrialización en Oriente, que ha hecho emerger a China, pero que ha tenido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial a Japón como protagonista, luego, en los 80 y en los 90, los llamados mercados emergentes, los tigres, Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Corea del Sur, y que luego termina en China. ¿Sí? El crecimiento que se ve en Asia generalmente corresponde a China. China hoy es el primer exportador de mercancías del mundo, superando a Estados Unidos, superando a Alemania y superando a Japón. Acá tenemos las exportaciones de mercancías de América del Sur y Central y algunos países seleccionados de la región. Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, México. También, desde el 48 hasta la fecha. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, si la región exportaba en 1948 el 11.3% de las mercancías, en la actualidad esa cifra
bajó y ahora corresponde a un 3.4%. Por lo tanto, si estos países que integran una región que al mismo tiempo es periférica dentro de esta configuración del comercio internacional, los países que le integran tampoco van a tener un desarrollo económico. Nosotros incorporamos el caso de México, que sí lo tiene, pero que tiene poco que ver con América del Sur y Central, y que tiene más que ver con el desarrollo que ha tenido Estados Unidos. México como periferia de Estados Unidos. Estamos viendo un retroceso de las exportaciones de mercancías de nuestra región, desde el 48 hasta la actualidad. Y como contrapartida, un aumento y un auge de la participación en la exportación de mercancías de Asia, del sudeste asiático. China lleva adelante ese proceso. Miremos el caso de Argentina. En 1948 éramos el 2.8% sobre el total de las mercancías exportadas. Hoy en día somos el 0.3%. ¿Eso tiene que ver con políticas económicas internas? Podría ser. Pero acá estamos hablando de grandes tendencias y que cuando un caso se repite en varios, ya deja de ser tal vez producto de cuestiones internas, sino que pasa a ser parte de un proceso internacional. Toda la región ha caído. El principal país de nuestra región, Brasil, hoy se encuentra en el puesto 25 o 26 en un ranking de exportadores de mercancías. Y desde la fecha hasta la actualidad nunca se ha movido de ese ranking. ¿Qué podemos esperar de Argentina? Más del 30% de las exportaciones argentinas son de la soja. Estamos hablando de un proceso de desindustrialización del país. Y lo estamos entendiendo en términos de largo plazo. No nos quedamos ni con los discursos ni con las coyunturas, que pueden ser importantes, pero cuando uno enmarca eso en términos de largo plazo, los procesos suelen cobrar otra relevancia. Miremos esto, es mucho más ilustrativo, la caída que ha tenido nuestra región y su participación en el comercio mundial. Una caída abismal, una caída que comienza luego del fin de la Segunda Guerra Mundial y que tiene mucho que ver con el corrimiento de Gran Bretaña del centro de la economía mundial. La industrialización que se produce en América Latina en los 60 y en los 70 es funcional a Estados Unidos. Ya es diferente la relación que tenía, por ejemplo, Argentina con Gran Bretaña. Esa relación que va desde 1880 hasta, mediados del siglo XX. Ya el mundo ha cambiado. La década de los 70 también es una década muy importante. Ocurren varias crisis. Nuestra perspectiva es que a fines de los 60 se produce una saturación del mercado mundial, producto del crecimiento económico tenido por Alemania y por Japón, al mismo tiempo que el que tuvo Estados Unidos. El mercado mundial vuelve a saturarse. La década de los 70 también tiene como protagonista la crisis del petróleo del año 73. Y ocurre una segunda crisis del petróleo en el año 79, adosada a la revolución islámica en Irán. En 1982 se produce la crisis latinoamericana, la crisis de la deuda latinoamericana. Esa deuda contraída en los años 70 y que luego se materializa con el plan Brady en los 90, por el cual los capitales internacionales se hacen del patrimonio estatal de los países de la región. En 1997 se produce la crisis asiática. Ya los mercados emergentes demostraban los límites materiales de su proceso económico. En el año 2001 tenemos la crisis argentina. Y en el año 2008, la última gran crisis.
Por lo tanto, este es el desenvolvimiento de la región en las exportaciones mundiales de mercancías. Una región históricamente periférica, históricamente atrasada e históricamente adosada a centros capitalistas. Por lo tanto, no somos el ombligo del mundo, nunca lo hemos sido, y por lo que estamos viendo, bueno, es difícil recuperar esa performance de mitad del siglo XX. Y lo que viene ahora, que es el aporte más geográfico, antes está este gráfico, pero que también demuestra el desempeño de algunos países, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela. ¿Cómo han caído? Por lo tanto, es importante estudiar qué ha pasado en el comercio internacional en las últimas décadas, qué ha pasado con la economía, qué ha pasado con la geografía y qué ha pasado con la geopolítica. El caso venezolano es impresionante. Pasa de exportar el 1.5% de mercancías a el 0.2% en la actualidad. Venezuela tiene un caso de dependencia del petróleo fenomenal. El 98% de las exportaciones venezolanas tienen que ver con el petróleo. Y de ese 98%, el 50% se dirige hacia Estados Unidos. Venezuela está sufriendo la caída del precio internacional del petróleo, como nosotros sufrimos la caída del precio internacional de la soja, que tuvo su auge en la primera década de este milenio, de la mano de la demanda china. Pero China también ha encontrado sus límites. Este mapa muestra los 10 principales puertos del mundo. Creo que no hay que explicar demasiado, pero 9 de los 10 principales puertos del mundo se encuentran en el sudeste asiático. 6 de esos 10 puertos son chinos. El número 4 es Rotterdam, que conecta Sudamérica con Europa y con Alemania. El 10º es un puerto australiano, proveedor de hierro a China. Y tenemos el número 2, Singapur, y el puerto de Busan en Corea del Sur. Los 6 restantes son chinos. Esta es una foto del comercio mundial en la actualidad. Las líneas rojas son las rutas marítimas principales. Las líneas punteadas son las rutas marítimas secundarias. Por lo tanto, cuando uno estudia comercio internacional, también debe estudiar geografía. El comercio no se da en el aire, no se da en un plano abstracto, se da en una geografía. Y volvemos a reiterar esto. El mundo está compuesto por áreas centrales y por áreas periféricas. América Latina, África, son áreas periféricas, proveedoras de materias primas. Las áreas centrales, Norteamérica, Europa Occidental y ahora el sudeste asiático, son las que dominan la economía. Y dentro de esas 3 áreas, el sudeste asiático es la región más dinámica. Todo esto comienza con las reformas en China a fines de los 70. Luego de la muerte de Mao, se produce un proceso de recolonización económica en China y la apertura. De ahí en más, China se transforma y vive un proceso de urbanización fenomenal que no ha tenido precedentes en la historia de la humanidad. De los 70 para acá se han incorporado más de 900 millones de trabajadores al mercado mundial. Y eso es un fenómeno muy significativo. El otro fenómeno importante ocurrió en parte en el 89 y en parte en el 91. Y estamos hablando del derrumbe de la Unión Soviética. La recuperación por parte del capitalismo de 2 espacios expropiados por 2 revoluciones, la china y la rusa en el 17, son los que provocan
un nuevo avance del capitalismo sobre estos dos espacios. Es decir, las reformas en China y la incorporación de estos centenares de millones de trabajadores al mercado mundial y el derrumbe de la Unión Soviética y la incorporación de este espacio a la economía mundial son dos fenómenos que se dan en esta etapa de los 70 hasta la actualidad que no pasan desapercibidos. Y por último, y para terminar, para no ser tan extenso, este mapa muestra las intenciones geopolíticas de China. Lo que estamos viendo es la versión inversa de la antigua ruta de la seda, la que iba desde Génova y Venecia hasta el sudeste asiático. Hoy en día se produce de manera inversa. China está proponiendo esto, un comercio intracontinental. ¿Cuál es el fin? Adosar el aparato industrial chino del sudeste asiático con el aparato industrial alemán, mediante 3 vías de comunicación basadas en ferrocarriles. El año pasado llegó un ferrocarril chino a Madrid y otro a Londres, cargado de mercancías. Esto es parte del comercio internacional. Y tenemos una cuarta ruta que ingresa por la región proveedora de petróleo por excelencia. Por lo tanto, China tiene planes bastante interesantes y, como ustedes observan en este mapa, hay una región que no aparece y que quedaría virtualmente en la periferia de este megaproyecto, que es América y es Estados Unidos. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Cuando uno estudia comercio internacional, y este es el aporte que hacemos desde el observatorio, tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria. Esta es una rama de la geografía que se llama como el título, Geografía del Comercio Internacional, que a su vez tiene que ver con la geografía económica. Es lo que tenemos para mostrar. Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias. ¿Dónde paso? Con este para adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Javier por la invitación, por participar. Estamos compartiendo una mesa por primera vez en conjunto. Le agradezco a Alan, me deja un auditorio absolutamente bajoneado cuando después de ver todas estas cifras, digo, ahora viene la parte donde yo tengo que hacer un show de stand-up, hacerlos parar, saltar un rato para que recuperen el ánimo, pero lamento decirles que mis datos no son mucho mejores ni más benevolentes que estos, y en realidad uno empieza a ver, porque nos pasa, y ustedes la mayoría son estudiantes de ¿qué? De ciencia económica, de administración, contador público, administración. Bien, entonces, gran parte, una de las cosas que hablábamos con Javier un poco era el tema de cómo incorporar temas que hacen a la globalidad de los negocios en la vida cotidiana de ustedes, licenciados, futuros licenciados en administración, que van a trabajar ni más ni menos que en la administración de instituciones, de empresas. Entonces, estamos conviviendo en un mundo globalizado y yo les tengo que dar datos similares. Yo veía las caras un poco cuando Alan mostraba las cifras, sobre todo de Argentina, y no veía que estaban tomando real conciencia de lo que nos estaba pasando desde el año 48 hasta la actualidad. ¿Alguno recuerda la cifra en la que participa Argentina del comercio internacional de mercancías? 0,3. 0,3. Yo soy un poco más bueno, hice el número un poco más finito y me dio una cifra, ahora la vamos a ver. Y en realidad a nosotros nos pasa, todos son argentinos acá, hay algún extranjero, vive en Argentina, todos somos argentinos. Y los argentinos, ¿por qué nos caracterizamos o cómo nos perciben desde el resto del mundo a nosotros? Como que somos ¿qué?
soberbios, como que nos sentimos el ombligo del mundo un poco. A ver, cuando te dicen, vos decís, che, el Papa es argentino, ¿no? Mejor es el Papa. Maradona, el mejor jugador de fútbol del mundo, era argentino. Messi es argentino, pese a que estamos ahí tecleando a ver si clasificamos o no. Somos argentinos y tenemos la mejor carne y el asado y el tango y empezás a sumar un montón de cosas y somos argentinos. Cuando te tiran estos números, la triste realidad, te dicen, flaco, no sos el ombligo del mundo, sos me prohibieron decir malas palabras, yo hablo a veces poco académicamente para que entiendan, pero sos el tuje del mundo en materia de comercio internacional, de mercancías. Entonces, ¿pero qué nos pasa? Nosotros tenemos la obligación, como profesionales, como técnicos, de partir del análisis de datos ciertos y datos reales. Yo celebro que tengan un centro de estudios de estrategias, porque el desarrollo de estrategias trabajando y basados en datos ciertos y datos reales nos permiten generar políticas públicas, políticas de Estado, públicas a mediano y largo plazo. Parte estábamos hablando hoy, el cuatrimestre pasado yo doy comercialización internacional, y el cuatrimestre pasado estábamos hablando un poco del tema de la comercialización internacional del sector lácteo, de varios sectores de la economía, pero tomamos el sector lácteo. Entonces yo sostengo, que para uno poder hablar de compromisos de confianza en el mercado internacional a mediano y largo plazo, participando de los mercados internacionales en sus diferentes aspectos, tenemos que generar esas relaciones de confianza, de confiabilidad, de seguridad, de respeto, de compromiso, que nos permitan continuar, no con una exportación esporádica por una diferencia en el tipo de cambio, sino por un compromiso cierto de trabajo con calidad, con especialización, y que para poder cumplir con eso tenemos que mirar hacia adentro cómo funcionan las cadenas de valor y cómo nosotros nos estamos manejando al interior de las cadenas de valor. Y una de las que estudiamos fue el mercado internacional del sector lácteo. Me interesó especialmente porque estábamos en un momento de crisis de las principales empresas, de Sancor, de traspaso, de fusiones, de que Arcor está ingresando en la Serenísima, de una internacionalización o pasaje a manos extranjeras de las empresas pymes del sector lácteo, y muchas empresas muy informales con las que ustedes van a tener que salir a trabajar. Les doy un caso: empresas productoras de mozzarella en Luján, hay 18, de las cuales solo una está habilitada y 17 trabajan de manera informal, con el correspondiente riesgo que causa a la población que esto esté pasando. Entonces nos empezamos a encontrar hacia adentro con todas estas cosas. Argentina tenía pronosticado con evaluaciones que habían hecho que para el año 2016, el año pasado, iba a estar produciendo 18.000 millones de litros de leche y produjo solamente 9.000, debido a múltiples problemas que tienen que ver con el clima, con cuestiones políticas, con el desarrollo de inversión empresaria, con el cierre y caída de tambo. Y sin embargo, cuando uno va adentro y ve, nosotros tenemos, en cuanto a lácteos, las más altas calidades a nivel internacional. Pero hay una disociación entre lo que estamos haciendo y viendo en el mercado internacional y lo que nos está pasando adentro. Entonces, este tipo de centro de estudios de estrategia nos permite trabajar con datos sobre temas ciertos y que sean de interés para generar políticas públicas que lo que hagan sea articular todo el proceso de la cadena de valor para salir a los mercados exteriores y atender al mercado interno de una manera que sea responsable para toda la generación de trabajo, de ingreso de divisas, de seguridad alimentaria, de un montón de cuestiones que tienen que ver con esto. Y esto un poquito para hacer la introducción, porque también hay otra característica. Acá dice el comercio internacional de servicios, este tipo me está hablando de queso y de lácteo. ¿Qué está pasando? Entonces también tiene que ver con una visión que está ocurriendo en los últimos 20 años con mucha fuerza, 20, 25 años, pero sobre todo en los últimos 20 años con mucha fuerza, que tiene que ver con esto. Y viene a poner un poquito de luz, ahora vamos a ver las cifras, yo le estoy anticipando algo, pero viene a poner un poquito de luz en qué podemos hacer al respecto nosotros, porque venimos hablando solamente de comercio de mercancías.
Y esto también es una deformación profesional de cómo viene la situación desde hace años y todo este proceso que se dio a partir de la Segunda Guerra, inclusive antes, si queremos ir más atrás, el camino de la seda, etcétera, pero de la forma de comerciar del mundo basada en el comercio de mercancías, de cuestiones físicas, de cuestiones que podemos tocar, palpar y que pasan por una aduana. Entonces, cuando empezamos a ver eso en los últimos 20 años, está habiendo un cambio del paradigma, del paso, de que no solo lo que se está comercializando internacionalmente son mercancías, sino también servicios. Y empezamos ahí a tener una herramienta nosotros absolutamente importante y que ustedes como licenciados en administración tienen que tener en cuenta, que tiene que ver con la comercialización internacional de servicios. ¿Cuál consideran que es la principal ventaja que tenemos nosotros cuando empezamos a hablar de servicios y no de mercancías? En los últimos 20 años y apoyado fundamentalmente en el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y la comunicación, sobre todo Internet. ¿Cuál es la ventaja que tenemos nosotros, Argentina, allá abajo, en el fondo, del comercio de servicios respecto de las mercancías? A distintas partes del mundo. También podemos vender mercancía a distintas partes del mundo. ¿Qué particularidad tienen los servicios? Pueden ser dos. A ver. Por un lado, la cuestión del bajo costo, digamos, de la puerta. Eso puede ser. Por otro lado, la capacitación y el talento o la calidad de la Argentina. Eso sin duda son una de las fortalezas que tenemos nosotros para trabajar en los servicios y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero además de eso, lo importante respecto del comercio de mercancías es que nos saca el tiempo y la distancia. Nosotros estamos en Argentina a 10, 12, 15, 18 mil kilómetros de los principales centros de consumo del mundo. Para mandar mercancías, nosotros estamos teniendo desventaja desde el punto de vista logístico y de transporte. Desde el vamos con las mercancías, casi me voy al piso. Con los servicios no nos pasa eso. Nosotros estamos brindando servicios y en parte de los servicios que se brindan, nosotros quitamos tiempo y distancia y a eso le sumamos una alta formación y capacitación de las personas, de los recursos para trabajos con calidad que vamos a ver. Más allá de esta breve introducción, ahora voy a intentar mostrarles algunos números que también los van a deprimir porque nosotros somos soberbios, somos los mejores y tenemos al Papa, y tenemos al Diego y tenemos a Messi y nos pasa también y nos tenemos que dar de cara con la realidad. Pero para poder empezar a desarrollar cualquier tipo de estudio, estrategia, etcétera, tenemos que saber ciertamente de dónde partimos sin mentirnos a nosotros. Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar a una empresa, cuando estén trabajando con una institución, van a tener que saber dónde están parados. Y vamos a tener que agudizar, por el contrario, en vez de deprimirnos, tenemos que ver cuán creativos podemos ser para ver cómo hacemos para salir de estas situaciones, que yo creo que pasa como nos pasa cuando yo le comentaba del sector lácteo. Cuando uno compara los lácteos argentinos con cualquiera de los productos lácteos del mundo, estamos en el máximo nivel de calidad. Y así todos seguimos sin aprovechar muchas de las ventajas competitivas que estamos teniendo. No las aprovechamos, pues no somos lo suficientemente inteligentes para poder aprovecharlas de manera tal que redunde en mejores salarios, en empleo de más calidad, en mayor cantidad de prestigio internacional, en mayor calidad de imagen argentina, institucional, en nuestra salida al mundo y que además sirva para empujar muchos otros productos y servicios que pueden llegar a diferentes partes del mundo. Entonces me parece sumamente interesante, le decíamos a Javier que de resultarles de interés siempre es bueno ir tocando temas porque estos son... En realidad son, lo que venimos a hacer son disparadores de algunos temas que por ahí alguno le prende y tiene la idea de decir, che, tengo que mirar un poquito más allá, además de adentro de la empresa, el entorno, el ambiente, en este nivel, yo tengo que empezar a mirar con una visión estratégica más amplia el desarrollo de los mercados internacionales. Dicho esto, que es casi todo, porque me habían dejado un ratito, paso unos números para que vean, tengan los números ciertos ustedes y que después también les vamos a dejar. ¿Me lo pasás, porfa? Dale. Así. Esto intenta hacer un poquito, mostrarles a ustedes el flujo de comercio internacional de bienes
y tomamos los principales importadores y exportadores del mundo, sabiendo, esto es del año 2016, yo no me fui a un análisis tan histórico, porque yo trato de vender más hacia adelante y no hacia atrás. El año 2016 podemos desagregar si uno quiere trabajar con el 2017, pero a mí me gusta trabajar un poquitito más con la evolución de lo que, cómo va la evolución, pero tomando el año anterior. El año anterior se importaron y exportaron mercaderías por aproximadamente 16 billones de dólares en todo el mundo, y estos son los principales importadores y exportadores de bienes. Yo esto lo pongo para que empecemos a tomar dimensión de algunas cuestiones que no estamos considerando como fundamentales o importantes y que para nosotros representan instancias interesantes de desarrollo del comercio internacional y nuestra salida como país al exterior. Bien, estos son los números con los cuales ustedes tienen que deprimirse. Ahí tenemos los datos de Argentina, de 16 billones del mundo. Argentina el año pasado comercializó bienes, productos físicos que pasan por la aduana, importó por 55.000 millones y exportó por 57.000 millones, una balanza comercial de 600 y pico, de 2.100 millones más o menos. Cuando hacemos el análisis de lo que pasó en el mundo en el 2016 y lo que pasó en Argentina, empezamos a entender con cifras ciertas que Argentina, nuestro país, riquísimo en un montón de cuestiones, participa en las importaciones del 0,34% del comercio mundial. Es nada. O sea, es muy bajo. No quiero cierren la puerta, que no se me escape nada y no se tiren por las ventanas, nada. Y en exportaciones del 0,36%. Entonces, estos son los números que nosotros tenemos que empezar a ver desde la realidad, para empezar a ver desde qué punto empezamos a ser creativos para salir de estas situaciones. Y esto, ya a ustedes, ¿qué les parece? ¿Está bueno o es complejo? ¿Qué opinan? ¿Qué opinión tienen de que Argentina participe con estos índices del comercio internacional de bienes? En sentido comparativo con los restos de los países de Latinoamérica, eso es una idea interesante, que es lo que presentó recién Alan de la región. Yo estoy hablando de Argentina. Alan presentó los estudios de toda la región, inclusive de nivel mundial, y del 48 hasta ahora, y lo que manifestaba es esto, es una tendencia de que América está teniendo una retracción fuerte en la participación del comercio, inclusive Brasil, que es quien más puede impulsar como motor la economía de un país con 250 millones de habitantes. Esto, realmente, cuando uno lo analiza así desde el punto de vista de la realidad económica, sabiendo que nosotros, para poder solventar los gastos internos que tenemos que generar divisas genuinas, y las divisas genuinas se generan en parte a través de el comercio internacional, y estamos teniendo esta participación, es muy exiguo. Y nos obliga a nosotros, nos pone delante de un desafío que nos obliga a ver cómo somos creativos y cómo mejoramos en cada uno de los aspectos que tenemos para mejorar. Y yo les puedo asegurar que cadena de valor que tomen, que economía regional que tomen, todavía está todo por hacerse. Porque hay multiplicidad de fallas y errores que se combinan para que esto pase. Entonces, ¿es deprimente esto? Sí. Dijo el ex decano acá presente, es para llorar. Sí, a mí se me caen las lágrimas. Cuando yo presento algunos de estos números con los estudiantes, que además no son estudiantes de licenciatura en administración, son estudiantes de comercio internacional, que saben que van a tener que buscar trabajo, si trabajan internamente, en este porcentaje. Si estos números son malos, les voy a mostrar algo peor. ¿Vieron qué bueno que soy, no? Pero el otro mensaje es que para trabajar sobre eso, para mejorarlo, tenemos que hacer con humildad. Sí, tal cual. Todavía no llegó lo peor. A ver si estaba acá. No, a ver si estaba acá. No. Bueno, porque en realidad, pero lo voy a ver, está en otras de las diapositivas. En realidad, cuando vemos estos números, ¿qué es peor que esto? El 40%, dijo Alan, un poquito más del 30%, aproximadamente el 38% de este 0,34% son exportaciones, generación de divisas relacionadas con la producción primaria.
grano de soja, pellet de soja, aceite de soja, harina de soja. Y ahí se terminó, 40%. O sea que todo lo otro de industrialización, de bienes de capital, de tecnologías, etcétera, es un 60% de este 0,34. Entonces fíjense si tenemos para trabajar y para ser creativos en cada uno de los espacios de las diferentes cadenas de valor. Entonces decimos, ¿hay alguna salida para esto? ¿Tenemos nosotros alguna posibilidad que nos empiece a igualar si empezamos a generar políticas públicas relacionadas con la generación de divisas, de nuevas tecnologías, etcétera? Sí, son los servicios. Los servicios van a colaborar y van a ayudar en la medida que nosotros empecemos a tener políticas de apoyo, que ya está demostrado, y ahora vamos a ver algún sector de la economía cómo participa y cómo empieza a generar divisas de interés. Y para ver un poquito, esta presentación la armé para acá y mezclé un poco algunas transparencias que tenía. Y en realidad para empezar a ver cómo está transitando el mundo últimamente y por qué hablar de comercialización de servicios es importante, en los últimos 5 años, acá tienen los gráficos del 2012 al 2016. Este es el número que nos está importando. El comercio de mercancías a nivel mundial disminuyó un 16,09%, mientras que el comercio internacional de servicios creció un 6,36%. Entonces, el mundo está mutando, está trabajando, está desarrollando, generando divisas mediante la comercialización internacional de servicios. Y nosotros ahí tenemos un lugar y un espacio para crecer de manera importante, siempre y cuando desarrollemos, insisto, políticas públicas de calidad que impulsen este desarrollo, que además nos permite competir de una manera más igualitaria en tanto y en cuanto quita tiempo y espacio de las transacciones que se realizan. Esto me parece importante. Sí, ya sé, 2 minutos más, ya está, ya no los aburro más. Otro tema importante es, en los últimos años también, en los últimos 5 años, cómo el comercio de servicios va participando en mayor medida, cada vez con un mayor grado de irrupción en el comercio total de bienes, en el comercio total, en el comercio mundial. Pasamos del 24% del comercio de bienes en el año 2012 a ser hoy el 29,87% del comercio total. O sea, vamos teniendo un crecimiento paulatino de participación de los servicios, sobre todo impulsados fundamentados en la aplicación de las nuevas tecnologías, sobre todo Internet. Y esto lo podemos visualizar rápidamente. Hace 20 años atrás, bueno, ustedes son todos muy jóvenes, pero los que tenemos unos años más, sabíamos el valor que tenía un LP, un disco, para escuchar música. A ver, no traje foto para mostrarles, pero para que sepan. Un CD, si quieren venir un poquito más acá y alguno va a saber de qué les estoy hablando. Pasaban por la aduana físicamente, venían de Europa, de Asia, de Japón, de Alemania, venían en contenedores, pasaban por la aduana físicamente y tributaban. Hoy no es así. Hoy viene la música directamente, se comparte en la red, en Internet. Contratamos servicios de música a demanda. O sea, hay todos cambios que se generan en el mundo de la música, en el mundo audiovisual, en el mundo de los servicios, en los servicios de ingeniería, en los servicios de arquitectura. El otro día estábamos hablando, yo antes me mandaban un plano de Estados Unidos para hacer una autoparte acá, entonces hacía el prototipo de la autoparte, se lo mandaba hecho a Estados Unidos. Hoy yo hago el diseño acá y lo imprimo en una impresora 3D en Estados Unidos, o en Italia, o en cualquier lado. ¿Eso qué es? ¿Una exportación física? No, no estoy pasando nada, estoy vendiendo servicios. El gran problema de los servicios, y se lo digo desde ahora, es la forma de controlar todas las operaciones que se hacen. Y ustedes lo saben, pues muchos han descargado música sin pagar nada en ningún lado porque está a disposición, y como eso pasa con muchos. Entonces hay toda una cuestión de trabajo que nosotros estamos empezando a participar en equipos de investigación que tiene que ver con cómo mejoramos el control de los servicios. Esos dos gráficos creo que me parecen importantes y son los que me interesaría que ustedes vieran para
tener en cuenta la importancia del crecimiento y la incidencia del comercio de servicios en el comercio internacional. Esto simplemente es enunciativo. Mientras decíamos que el comercio de bienes son 16 billones en exportaciones o importaciones, el comercio de servicios son aproximadamente casi 5 billones. Y fíjense los principales importadores y exportadores. Si tomamos la lista y los leemos más allá de uno u otro, son exactamente los mismos. Estados Unidos, China, Japón, Irlanda, Países Bajos, India, Alemania, Francia, Reino Unido, son los mismos que comercian entre ellos. Si ustedes ven y analizan lo que cobra Estados Unidos, porque por ejemplo las franquicias están contabilizadas, lo que uno paga de royalty por el uso de una franquicia está contabilizada en Estados Unidos. Si alguien tiene acá una licencia de McDonald's para poner, ¿se pueden decir pagan por publicidad o algo? Si uno tiene una franquicia, una licencia de McDonald's, está pagando, la franquicia está pagando un royalty, está pagando un porcentaje por lo que es comunicación institucional, y todo eso va contabilizado como ingresos de divisas por venta de servicios a Estados Unidos, donde McDonald's tiene su casa matriz. Lo mismo pasa con lo que son las patentes de invención, con las patentes en general a las que nosotros no le prestamos demasiada atención, pero todos los países cobran mucho dinero por ingresos de patentes, por pago de licencia por uso de patentes y de inventos. Entonces, gran parte del comercio también se desarrolla en este espacio que podríamos con Alan traducir a la geografía. Sí, ya sé. Ahí estoy, el líquido. Estamos en los servicios. Recién vimos la participación argentina en el comercio de bienes. Ahora vamos a ver en el comercio de servicios. Importamos muchísimo. Tenemos una balanza comercial absolutamente deficitaria. Y esto en gran parte es por la falta de control. Por ejemplo, el tema del software, una de las industrias más sobresalientes de la Argentina, puesta como ejemplo en un montón de lugares, que trae detrás una política pública, una política de Estado de larga data, con apoyo a la creación de empresas de software, con el desarrollo de programas de financiamiento como el Fonsoft, con desarrollo de herramientas de promoción comercial y de incentivos para que las empresas se creen y generen valor y se larguen al mundo. Ahora, ¿qué pasaba? Hace un tiempo, con el tema del cepo cambiario, las empresas empezaron a abrir cuentas, filiales en diferentes países, en Nueva York, por ejemplo. Entonces, hacían trabajos internacionales y la mayor parte de los pagos iban a una cuenta al exterior y solamente ingresaba acá lo que tenían que pagar al personal que trabajaba. Era un 10, 12, 15, 18, 20%, no más que eso lo que ingresaba. Y eso es lo que se contabiliza como ingreso de divisas genuinas al país. Y ese es uno de los problemas que todavía no está resuelto. De cómo hacer para que ese total 100% se ingrese como divisas al país. Falta mucho en ese sentido, pero tengan en cuenta ejemplos. La industria del software el año pasado facturó 1.800 millones de dólares y eso es lo que está declarado y consideramos que es por lo menos 4 o 5 veces más lo que ingresó por divisas, lo cual igualaría a la cifra que se exporta por el complejo sojero. Para que tengan una idea, el software fueron 1.800 millones, la industria de la pesca fueron 1.400 y pico, 1.500 millones, la industria de la carne fueron 1.100, 1.150 millones, para que tengamos una dimensión de cuando hablamos de exportación de bienes físicos y de servicios. No estamos mejor que en bienes, pero tenemos muchas más posibilidades para explotar y trabajar, y creo que es uno de los puntos en los cuales nosotros debemos ser muy creativos. Bueno, acá viene una parte de la historia, no los quiero aburrir con datos, pero es interesante ver que a partir del año 95, estamos hablando de 20 años atrás, obviamente la OMC empezó a tomar este tema de los servicios con la irrupción de las nuevas tecnologías de información, de comunicaciones. Empezó a haber un debate porque los servicios siempre estuvieron relacionados, tradicionalmente estuvieron puestos como con el comercio internacional, eran servicios de apoyo al comercio de bienes. Y ahora en esta discusión, a partir de la ronda de Uruguay, puesta en vigencia a partir del 1 de enero del 95, esto tomó
una trascendencia diferente, suscribieron al Acuerdo General de Comercio de Servicios todos los países miembros de la OMC, y a partir de ahí se empieza a trabajar en sistemas bilaterales, multilaterales de negociación que tienen que ver con esto. Se estandarizaron, que va a quedar acá puesto también, porque la transparencia va a quedar, se la dejamos, se la mandamos para que quieran tener un poquito de información. La definición básica de la OMC, podemos ver definiciones de servicios de diferentes autores si quisiéramos, y sobre todo es interesante porque clasifican los 4 modos de suministro, 2 de un país a otro, y los otros 2 donde hay traslado de personas para la prestación del servicio, y hay una clasificación primaria de cuáles son los servicios considerados, que se desagrega después en mucho más, que ustedes pueden encontrar las actividades que les interesen desarrollar. Y a partir de ahí uno puede empezar y analizar todas las estadísticas que quieran, pero básicamente el mensaje, para cerrar un poco esta charla, el mensaje que les quiero dejar es decir, ustedes van a estar trabajando la gran mayoría en emprendimientos propios, en instituciones o en empresas. Entonces, nunca perdamos de vista una visión global de los negocios, una visión global de la generación de emprendimiento, de la generación de empleo. Seamos inteligentes, seamos creativos, apliquemos todas las posibilidades técnicas que tenemos, que son muchas, para mejorar esto. Cuando hablamos de cualquier empresa y hablamos de comercio internacional, hay gente o empresarios con los que uno va a hablar y dice, bueno, pero a mí no me toca, porque a mí no me pasa. Sí te influye, porque esto que está pasando, una importación por demás te genera menos compra en tu empresa. Hay un montón de vaivenes y de idas y vueltas que influyen en lo que es el mercado nacional. Nunca, y hoy con el mundo absolutamente comunicado en tiempo real, no nos podemos dar el lujo de no tener estos datos y de no trabajar pensando en estos datos, que nos exigen poner lo mejor de nosotros al servicio de mejorar esta posición que tenemos, que nos duele tanto en la soberbia nuestra. Gracias.